Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Recoleta. Hoy, con esta mesa, estamos iniciando un nuevo ciclo acá en Recoleta, un oficio terrestre. Es un espacio que pensamos para invitar a escritoras y a escritores a debatir, discutir y pensar los problemas actuales de la literatura. Está claro que no es lo mismo escribir hoy que hace 10 o 15 años atrás, cuando no existía esto, o por lo menos no existía la masividad con la que hoy se lo usa, no existían las redes sociales. Entonces un poco la idea es pensar qué problemas atraviesan el oficio de escritor hoy. Probablemente una pregunta que atraviese todo el ciclo es cómo se sostiene el deseo de escritura en un presente hiperconectado y ansioso. Pero también vamos a hablar de otros temas más viejos, como por ejemplo el dinero, la literatura y el dinero, los escritores, las escritoras y el dinero, de qué viven los escritores, cuáles son las condiciones materiales de producción de una obra. La mesa de hoy surgió de un debate literario en redes sociales entre Max y Tomás. Llamarlo debate es demasiado, un intercambio de mensajes. Bueno, algo así. La previa fue, digamos, en las redes sociales. Juan sostenía que detrás de todo proceso de escritura tiene que haber un tejido colectivo que lo complete. Afirmaba que siempre escribimos con la mirada de los otros, una mirada que puede ser cálida, estimulante o una mirada que obtura. Mientras que Maxi sostenía que hay que escribir sin pensar en el lector, que los lectores van a aparecer o no, pero que pensar en un lector quita libertad en el momento de escribir. Recuerdo que una de las réplicas de Juan eran: ¿vos no pensás en nadie cuando escribís? Yo tengo clarísimo para quién escribo. Bueno, ahora nos va a contar un poco eso. Vamos a tratar de que sea un debate ameno y en paz. O sea, un poco de pelea también nos sirve para el clip. Voy a presentarlos. Gracias por estar acá, gracias por quedarte, Maxi, y gracias, Carla, por venir. Carla Maliandi es escritora, dramaturga, directora teatral y docente. Publicó La habitación alemana y La estirpe. Juan es escritor, docente, guionista y hasta el 2023 tuvo la columna Cazador Solitario en el programa Todo Pasa. Publicó Los 14 cuadernos y Nunca llegamos a la India. También publicó Ideologías animadas y dirige el taller de escritura El cuaderno azul. Maximiliano Tomás es periodista, editor y crítico literario. Compiló antologías de literatura contemporánea como La joven guardia, cuentos breves para leer en el bus, La Argentina crónica, historias reales de un país al límite. En 2005 creó el suplemento de cultura del diario Perfil, que dirigió hasta fines del 2011. Bueno, y es actual director de este centro cultural. ¿Quién quiere arrancar? Es cierto, la idea de esta mesa y de esta conversación y de este debate, porque con Juan Sonave vamos a hablar de Juanes porque tenemos dos en la mesa. La idea es discutir públicamente e incluso con el público en cada uno de los encuentros algunos de los problemas de hacer literatura o escribir literatura en la Argentina en la actualidad. Y es cierto que la idea partió de eso, ¿no? De una historia que subió Juan y a la que yo le contesté y él me contestó y yo le contesté, y no fue algo que pretendía ser público ni mucho menos. Muchas veces nos intercambiamos mensajes en privado y siempre nos tomamos un poco el pelo porque tenemos visiones contrapuestas, pero al mismo tiempo creo yo, o por lo menos de mi parte, también nos respetamos mucho. Una de las cosas que más respeto de Juan fue precisamente haber renunciado a la columna de la radio, una columna por la cual cualquiera mataría por hacer, y él dijo: no, tengo ganas de escribir y eso me quita tiempo. Pero de alguna forma, y yendo al tema, que en realidad el título de la mesa, ¿cómo era, Juan? Un oficio terrestre. Acto solitario, práctica colectiva. Yo estoy convencido de que el problema, si se quiere, de lo que vamos a hablar hoy, tiene que ver con la compulsión a compartir cada mínimo acto de nuestra vida, a hacer partícipes a todos de cada vez que hacemos algo, cuando vamos a un restaurante y sacamos una foto para el Instagram, o cuando vamos a jugar a la plaza con nuestros hijos y los filmamos. Una cosa tan absurda y tan ridícula como escritores sacándose fotos en las editoriales cuando firman contratos con las editoriales y subiéndolas a las redes sociales, como si fueran jugadores de fútbol, ¿no? Que estuvieran como firmando contratos millonarios y anunciándoles que la próxima temporada van a jugar en el Barcelona. O sea, tengo casi por default una animosidad esencial con esas cosas, ¿no? Con esos gestos que toman estado público. Y casi siempre, porque todo esto lo disparó la frase de Juan, que afirmaba algo parecido a
se escribe con todos, o se escribe con otros, o se escribe colectivamente. Qué curioso, porque yo pienso exactamente todo lo contrario. O sea, me parece que una de las grandes virtudes de la literatura como práctica, como oficio, como vocación, o como se quiera, es que para pensar, para reflexionar y para escribir se necesita muy poco, se necesita básicamente tiempo, una hoja, un lápiz y soledad, y estar solo. O sea, en esta vida interrumpida permanentemente por casi cualquier cosa, qué maravilla estar solo un rato, solo con uno mismo, solo con sus ideas, solo con la mano que traza una caligrafía sobre una página o que aporrea un teclado y ese texto emerge, ¿no? En soledad, en silencio o no, pero en soledad. Por supuesto que hablo, yo no sé si estamos en un terreno común, pero para mí la escritura hablo de una escritura que busca hacer literatura, no hablo de una escritura que busca construir textos para redes sociales o un hobby o una práctica liviana. Hablo de escribir o hacer literatura, que para mí es una práctica que demanda algo más de respeto del que se tiene actualmente por la palabra literatura. Y no hablo de la necesidad de la soledad de un Cervantes que escribió cuando estuvo preso, ¿no? Ni hablo de Kafka, que era una especie de misántropo y que no podía estar con otros y que casi que tenía que estar solo para sobrevivir. Hablo de una soledad necesaria. Cuando en 1954, ni siquiera hablo de la soledad de Tolstoy, que dicen que cuando alguno de sus sirvientes que tenía en el campo se acercaba a molestarlo o a interrumpirlo, lo sacaba a latigazos, ¿no? Esos son muy lindo todo, esos son ejemplos muy extremos. Hablo de la soledad a la que se refirió Hemingway, por ejemplo, en 1954, cuando no pudo ir a recibir el premio Nobel, ¿no? Le dieron el premio Nobel. Hemingway esa semana estaba en África, o esos días estaba en África, tuvo no uno, sino 2 accidentes de avión en la misma semana, sobrevivió de milagro y no pudo ir a Estocolmo a recibir el premio Nobel, entonces mandó a un emisario del gobierno estadounidense con un discurso, era una esquela, eran apenas 3 párrafos. Y en el primer párrafo, tal vez el único verdaderamente relevante de esa aceptación del Nobel, dice así: escribir al mejor nivel conlleva una vida solitaria. Las organizaciones mitigan la soledad del escritor, pero dudo que mejoren su escritura. Crece en estatura pública a medida que se despoja de su soledad y a menudo su trabajo se deteriora. Debido a que realiza su trabajo en soledad, y si es un escritor suficientemente bueno, cada día deberá enfrentarse a la eternidad o a su ausencia. Paul Auster dijo algo parecido. Dijo: a mí Auster no es un escritor que me guste demasiado, pero me parece que la cita me sirve, o me parece que acierta. La literatura es esencialmente soledad, dice Auster. Se escribe en soledad, se lee en soledad, y pese a todo el acto de lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. William Faulkner, que sí es un escritor que me gusta mucho, lo único que pedía para escribir era paz y soledad. Y otra escritora que me gusta mucho, que es Marguerite Duras, escribió algo así como: alrededor de la persona que escribe libros siempre debe haber una separación de los demás. Es una soledad. Es la soledad del autor, la del escribir. La soledad de la escritura es una soledad sin la que el escribir no se produce. Bueno, Hemingway, Auster, Duras, Kafka, Cervantes, Faulkner, Tolstoy, escritores de la soledad. Hoy no es difícil encontrar estas citas. En 10 minutos en Google uno las encuentra, así que no voy a seguir porque ya tuvimos bastante de recurso de autoridad. Y ahora me gustaría también escuchar a Carla y a Juan, que tal vez va a citar cuáles son los grandes escritores que afirman que se escriben con otros, ¿no? Kafka. Pero, y ahora sí con esto termino y le paso la palabra a Carla o a Juan, quien quiera, para que empecemos a debatir. Lo que les decía al principio, me parece que en una época en la que todo se hace con todos y a la vista de todos, una era, si se quiere, un poco impúdica y del compartir, hay algo que puede hacerse en privado. O puede existir una decisión de sustraerse a esa demanda, a la demanda del hacer con otros. Creo que también hay otros actos públicos y privados que son más interesantes para hacer con otros que
escribir literatura. El amor, por ejemplo, o la militancia, pueden ser dos. Pero para ejercitar un oficio o una vocación como la de la escritura literaria, creo que es un primer paso para volver a tomarse a la literatura un poco más en serio, el reclamo de cierta soledad. Quizá sea el primer paso para la construcción de una voz propia, esa soledad, y en el mejor de los casos, una obra para dejar de escribir libros y empezar a pensar de nuevo con un poco más de ambición. No sé si se dieron cuenta, pero ya no se proyectan obras, ahora se escriben libros, ¿no? Se publican libros. Y puede sonar un poco anacrónico, un poco incluso decimonónico, pero yo anhelo los tiempos en los cuales los escritores querían escribir obras, no querían publicar un libro. Así que con estas impresiones un poco al pasar, abro la conversación. Bueno, escuché muy atentamente, muchas cosas. Primero, gracias a todos por venir a esta charla y a Juan, a Maxi y a Juan por invitarme. Recién cuando estábamos en el pasillo, antes de entrar a la charla, decíamos un poco en broma que el título de la charla daba como para un debate, una discusión, una polarización. Y decíamos en broma, una pelea, a ver si nos ubicábamos de un lado o del otro. A mí me resulta difícil encontrar esta polaridad, porque más bien pienso que la práctica de la escritura tiene esa cuestión dual o paradójica que contiene las dos cosas, ¿no? Uno escribe, la práctica es una práctica inherentemente solitaria, ¿no? Como decía Maxi, uno es un poco, no sé, debe haber gente que escribe no sé, Aira, ¿no? Que escribe en la pizzería, yo lo he visto en un Burger King, pero él igual está solo, ¿no? Con su cuaderno en la mesita, pero es difícil encontrar a alguien que diga, no, yo escribo, qué sé yo, en la parada del colectivo, en el subte. Uno piensa cosas, ¿no? Pero nunca está lo suficientemente solo, incluso, ¿no? La soledad depende de las condiciones de cada caso. Quienes tienen muchos hijos o quienes viven en departamentos muy chiquitos, se la rebuscan para tener espacio, para tener, el famoso cuarto propio, ¿no? Tan necesario. Creo que la soledad es un anhelo de cualquier escritor. No hay yo por lo menos, no sé si Juan va a contar algo muy insólito, ojalá, pero no conozco ningún escritor que diga, no, yo para escribir lo que quiero es ir a un boliche y no, me parece que la soledad nunca alcanza, o sea, siempre se necesita más soledad, ¿no? Quisiera estar todavía más solo para escribir, quisiera todavía que hubiese más silencio para escribir, que fuese más de noche, ¿no? Que estuviese más, todavía nunca alcanza, ¿no? Y eso, lo interesante a lo mejor es preguntarse por qué. Yo creo que porque cuando uno escribe en realidad está revelándose a uno mismo y necesita de esa intimidad, no sé si es una intimidad o es una especie de candor que no se comparte, ¿no? O sea, que se ilumina en la soledad. Pero al mismo tiempo, uno es lo colectivo o como dice el título, sí, lo colectivo de la escritura, no tiene que ver con esa soledad que necesita quien escribe para hacer su tarea, ¿no? Para iniciar su proceso compositivo o meterse en eso que ya está produciéndose, sino que lo colectivo está en que detrás de esa voz, de ese proceso compositivo hay una tradición, hay otras voces, hay lecturas, la lengua misma, que la lengua es social, ningún texto es hermético, independiente, del todo individual, solitario en ese sentido. Uno cuando escribe lo hace con millones de voces detrás. Eso no es por completo solitario. Y de hecho hay algo que es inherentemente grupal en cómo esos procesos creativos se llevan a cabo.
Y quizás algún escritor con más experiencia ya puede prescindir un poquito de eso, pero hasta ahí todo el mundo tiene algún que otro lector cercano que lo apoya en ese proceso. Más también de, volviendo al punto de Carla, algunos lectores fantasmáticos, bueno, Bertolt Brecht que decía, quizás es una cita falsa inventada por Mauricio Cartún, no nunca lo sabremos, yo escribo para Karl Marx sentado en la quinta fila, que es la primera fila del teatro donde no se ve la cara del espectador. Cartoon siempre es muy hábil para las citas que a veces le mando mails y le pregunto ¿y a dónde salió? Y nunca me sabe decir. Entonces, la escritura, la escritura fantasmática, estamos todos de acuerdo en esa. Bueno, yo tengo otros puntos. Apoyo afectivo y lecturas en vivo, en vivo pasados en simultáneo, mientras se escribe, de alguien que va diciendo, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, que también todos tienen un primer lector. Eso puede ser tu editor. Y si la asiste en un lugar donde está rodeado de lectores, también puedes tener eso más o menos rápidamente. Pero no todo el mundo lo tiene. Y yo siento también que en tu discurso hay algo de cierto ataque a las prácticas colectivas, a los talleres literarios, a cierta explosión de los talleres literarios. Y al respecto de eso, 2 puntos. El taller literario, en algún sentido, vende, intercambia por dinero, una red afectiva que te acompaña en tu uso creativo y una voz más autorizada que te va a guiar. Para muchos eso es un pecado de simonía. Simonía es vender lo que no se puede vender, porque en realidad es un don de Dios. Para otros es la democratización del acceso a esas redes, a esas miradas, a esas lecturas y ese apoyo afectivo, que no todo el mundo tiene, porque de pronto naciste en una familia o en un barrio donde estás escribiendo poemas y te dicen, se burlan de vos y dicen, ¿qué es esta mierda? Y de pronto encontrar nosotros quizás estamos en ese mundo y creemos que todo el mundo tiene acceso a escribir un poema de una joven lesbiana angustiada y de pronto estás en, antes que va a ser a un lugar, pues eso era acá mismo, a 3 cuadras, en una familia donde donde nadie nunca jamás leyó a Pizarnik, donde nunca nadie jamás leyó a ninguna poeta joven y angustiada, y se le pone endereza en la cara. Y el brote es muy fácil de pisar cuando alguien empieza. Entonces, lo que yo vengo a defender, lo que mi práctica docente viene a defender es, bueno, mirá, se puede acceder a la red afectiva, se puede acceder a las miradas, a través de estas instituciones culturales que hemos creado en Buenos Aires y florecen por todas partes, para que tu ola, al menos al principio, crezca. Y si estamos hablando, y no solamente estamos hablando de, hay que decirle al pinito que escribe mal, vas bien, para que siga yendo. Estamos hablando de espíritus por momentos muy frágiles, porque realmente, Kafka se muere creyendo que lo que escribió es una mierda. Entonces, y si no hubiera hecho tarjeta Kafka, si no hay un otro que recepciona eso y dice, esto tiene valor, es decir, si no hay una lectura y una mirada amorosa y afectiva, Kafka no existe siendo la Diamant y Sigmund Freud. Entonces, tenemos que dejar de pensar a Kafka como un escritor de la soledad solamente porque no estaba en la fiesta. Es un escritor que sin puentes afectivos no hubiera llegado nunca a nuestras manos. Y a eso me refiero yo con nadie escribe solo. No que todos escribimos en una fiesta colectiva. A tal pie, también organizo fiestas de escritura. Algunas de ellas en este mismo centro cultural. Pero nadie cree que de ahí va a salir una buena novela de ese momento. De ese momento puede salir un borrador, un poemita, una idea, una cosa fugaz. Que ahí viene también mi segundo punto para defender ciertas instancias de escritura colectiva. Para mucha gente, la presencia del teléfono y del algoritmo es ubicua e insalvable. No pueden escribir, porque escribir implica una conexión con un silencio personal al que no pueden acceder porque el teléfono lo ha saturado por completo. El encuentro de escritura en libro en el taller, entonces se transforma en un infomercial del Cuaderno Azul. El encuentro colectivo de escritura genera por momentos la posibilidad de apartar el teléfono y de conectar con algo para disfrutar y para conectar con la escritura, porque hoy hay herramientas de producción simbólica que invaden todo. Y algunos, que por ahí estamos un poco más viejos, no estamos tan a merced de los teléfonos. Hay gente que se escolarizó con un smartphone en la mochila. Bueno, para que esas personas vuelvan a conectar con el... A veces necesitas que haya otros que habiliten o incluso ordenen apagar el teléfono. Y que haya un momento de, ok, tengo esto. Ahora, si esa persona después no puede reproducir o reconectarse con eso en soledad, no va a terminar su novela. No hay manera. O sea, la idea, o también algo que sostiene mi espacio docente, es, hay un momento que escribimos todo, venimos acá, es todo muy divertido, tomamos vino, después de ahí a llevar
a cabo una obra literaria y vas a tener que bajar la persiana, vas a tener que aprender a gestionarte solo tu propio silencio. Nunca jamás sostendría que ese silencio no puede estar. Pero vengo a decir con ese silencio y con esa soledad no alcanza. No alcanza ahora, no alcanzaba en Berlín en los años 30 y no le alcanzó nunca a nadie jamás. Todos tienen más o menos escondida, más o menos a la vista, una red afectiva y lecturas que van acompañando ese proceso creativo. Liliana Hecker tiene algo sobre eso en cuanto a que el escritor, cuando no está consagrado, cuando ya no tiene un público, el taller le sirve para amortiguar la soledad. Y en ese sentido, bueno, ya que lo trajiste, quería preguntarles qué opinan del taller como lugar de creación o qué potencia tiene un taller de escritura. ¿Cómo es la cita de Liliana Hecker? Que el taller de escritura sirve para amortiguar la soledad del escritor que escribe y no sabe si todavía tiene sus lectores. No tiene lectores, no tiene editores. Primero y principal lo que le diría es que se la banque. O sea, bancátela. O sea, el lector... Está en contra de Franz Kafka, que no se la bancaba, que literalmente no se la bancaba, que no se la bancó. Es que empezamos mal. Si empezamos a escribir pensando en el lector, desde mi humilde punto de vista, estamos empezando con el pie izquierdo. O sea, tenés que... Pero no se si trata vas a de... hacer literatura, tenés que primero, supongo yo, tener algo interesante para escribir. Después tenés que tener la soledad, el tiempo, la materialidad, la paciencia, el talento para llevar a cabo esa tarea. Y en una instancia ulterior aparecerá la guía, el docente, el editor. Y si tenés suerte, y eso no es condición necesaria para la existencia de la literatura, en mi opinión, el lector. ¿Cuántas literaturas nos hemos perdido porque no hay libros que no se publicaron? ¿O cuántos libros se publicaron y pasaron inadvertidos? ¿Cuántos autores geniales hay que han publicado y que todavía no hemos descubierto o redescubierto? Cientos. Para mí, Liliana Hecker, no sé, no es una frase muy feliz de Liliana Hecker. Y lo digo yo que he dado talleres literarios, que probablemente ahora no doy, pero que en algún momento volveré a dar, que muy rápidamente por otra parte me aburro de darlos, entonces dejo de darlos. Pero lo primero que le digo, por lo menos en mis talleres, vos fuiste alumno mío durante algunos años también, es no vengan acá para publicar. Yo les voy a decir lo que pienso de sus textos y voy a ser lo más duro y honesto posible. Háganme caso si quieren o no, porque ustedes están viniendo a buscar mi opinión sobre sus propios textos. Y en todo caso, como dice Juan, escuchen a sus compañeros y traten de hacer una devolución interesante, tratando de dejar su ego de lado sobre el texto de sus compañeros. Pero no me pidan publicación porque no les voy a ayudar a publicar, no me interesa ayudar a publicarlos. Y si en algún momento van a publicar su libro, el lector va a aparecer si lo que hiciste vale la pena. Y aún así, quizás tampoco parezca. Pero el lector en algún momento aparece. En Dabrowski, que está entre el público, lo he escuchado decir varias veces en público, cita una frase de Héctor Libertela donde dice, donde hay un lector, hay un mercado, ¿no? Es así la frase. Libertela se contentaba con un lector. No pretendía lectores, pretendía un solo lector. Necesito discutir una idea antes que te alejes en el discurso. Sí. Perdón que te interrumpa. Por favor. Es esta idea, vamos a llamarlo un acercamiento apolíneo a la creatividad, en el cual hay que tener una idea previa para sentarse a escribir, cuando muchas veces hay un deseo de escribir, no un deseo careta de escribir, de autoimagen, de verse. Hay un deseo de escribir, de vincularse con la palabra escrita, que es incluso previo a la idea. Entonces, hay algo incluso de cómo los talleres literarios en Buenos Aires, no sé si en todo el país, pero en Buenos Aires, se han extendido bajo esta premisa completamente apolínea de la escritura como traducción del pensamiento a la letra, que es una premisa que absolutamente ninguna expresión artística, ninguna va a decir primero hay que pensar y después hay que bailar. Nadie va a decir primero hay que pensar y después hay que pintar. No, yo no dije primero hay que pensar. Hay que tener una idea. Algo interesante para decir. Claro, bueno, peor. Uno puede pensar escribiendo, eso por supuesto. A mí no. Bueno, pero lo que digo es, la idea a veces es posterior al hecho físico de la escritura y expresivo, como sucede en la danza, como sucede en la pintura, como sucede en la actuación, que donde hay un impulso primigenio de ir a expresarse y en la práctica aparece eso que uno quiere decir. Entonces, ese saber, sobre esa idea se basa
toda mi práctica docente, en decirle a la gente, yo quiero escribir, y vení a escribir, agarrá acá y empecé a escribir. Después veremos si lográs una obra literaria de valor o no. Entonces, decirle a la persona, tenés que tener algo de valor para decir, antes de sentarte a escribir, lo único que genera es un montón de gente profundamente constipada y frustrada que no puede escribir, quiere escribir y no puede cómo, porque Maxi Thomas le dijo que tenía que tener una buena idea. Seguramente Carla tendrá cosas para decir. Pero sí, yo estoy en contra de la idea de la escritura como catarsis, de la escritura como expresión, de la escritura como canal de comunicación. Sí, a ver, estamos hablando de una escritura que desea para sí o que pretende un destino de literatura. No estoy hablando de alguien que hace terapia grafológica. No tengo ninguna oposición frente a eso. Si a alguien le hace bien escribir, incluso Mario Lebrero ha escrito un gran libro, digamos, haciendo terapia grafológica, ¿no? Hay una larga lista de autores. Y me parece fantástico, solo que no quiero leer la terapia grafológica de cualquiera. Solo quiero leer la terapia grafológica de Mario Lebrero, porque antes de hacerla era un escritor, y era un escritor de los importantes. ¿Se entiende la diferencia? No quiero leer tu catarsis. Es más, como editor y como crítico, estoy harto de leer las catarsis públicas que, por otra parte, no quedan en el marco de tu taller o de mi taller o del taller de Carla o de la universidad. Yo tengo un amigo. Se publican los diarios públicos de gente que no tiene nada importante para decir. O sea, ¿se entiende? Sí, pero una cosa es discutir sobre el producto terminado, la obra terminada, y te vas a escribir sobre proceso creativo. Y vos, lo que siento que haces es, le adscribís a cierto proceso creativo la posibilidad de dar o de crear una obra de valor. Y a otro proceso creativo, otra obra que no tiene valor. Y lo que digo es completamente aleatorio. Yo tengo un amigo que un día caminando una escalera, se la pegó con una ventana abierta. Estaba recién pintada. Le dio una especie de shock séptico. Le agarró y dijo, uy, boludo, estuve con fiebre. Tu amigo no empezó a escribir esa noche, ya había escrito unos cuantos libros de poemas y otros libros de ensayos. No importa, pero digo, no va, o sea, la catarsis personal está en todos lados. No, vos estás hablando de los elementos autobiográficos de la literatura, que es otra cosa, y con lo cual estoy completamente de acuerdo. Toda literatura es autobiográfica. Pero también, y no creo que toda la escritura sea catártica, pero está lleno de arte que tiene dosis gigantescas de catarsis. Y volviendo a autores que citaste, Paul Auster hablando, y es literal, está en Hand to Mouth, Asalto de Mata en español, donde habla de la escritura como salvación, la escritura como posibilidad de habitar el mundo. No vengo a decir que cualquier persona que la mamá se le murió de cáncer o perdió un embarazo va a escribir una buena novela. Yo también estoy harto de la cancer story, hartísimo de la cancer story, pero hay algunas buenas cancer stories. Y tampoco me interesa la anécdota de cualquiera que va y se choca contra la ventana. Pero a mí el sur me gusta. Y tampoco me interesa cuánto me va a interesar que a un amigo y una mina le cortó el rostro. Bueno, pero a mí me gusta. Y son cuentos de fuerte raigambre autobiográfica y también de cierta catarsis. Catarsis, pero no en el sentido de me siento, escribo, no corrijo y chau. De transformar a través de la literatura un hecho más o menos traumático en otra cosa. No es lo mismo, estamos todos de acuerdo, yo no quiero la pura catarsis, pero creer que no hay grandes obras impulsadas por la catarsis es un error. La historia de la literatura está llena de obras que están completamente atravesadas por el dolor y la catarsis. Me parece que casi, yo entiendo contra quién estás discutiendo vos, que en un punto no soy yo. Es cierto panorama de publicación actual donde alguien que escribe ordena más o menos 4 o 5 palabras y cuenta una historia dolorosa, es considerado literatura. No estoy diciendo eso, no estoy defendiendo eso. Estoy diciendo, si vamos a creer que no se puede, a partir del dolor personal, escribir, hacer algo hermoso, bueno, no sé, un ejemplo me viene ahora a la mente, El nadador del mar secreto, de una pequeñísima novela autobiográfica donde no hay absolutamente más nada que el relato en tercera persona de la pérdida de un embarazo o de un stillborn. Bueno, ¿y qué es eso? Y hace poco, en mi club de lectura, leímos eso, obtuvimos el mail de Cotel, le escribimos, y ven que él dice, yo escribí eso porque estaba muy mal, lo escribí y no lo voy a leer nunca más en mi vida. Y lo abandoné para siempre. El nadador del mar secreto es un libro hermoso y es un acto de catarsis. Hay que entender que no hay proceso artístico que asegure la calidad artística.
Y tampoco hay proceso artístico a la cual le esté vedada la calidad artística. Hay gente que escribe a los apuros y escribe bien. Hay gente que escribe lento y escribe bien. Y al revés. Hay gente que escribe pensando Christmas Carol, un cuento de, ¿cómo se llama? Un cuento de Navidad en español, de Dickens. Es un cuento por encargo. Los viajes de Gulliver son... Jonathan Swift despreciaba los viajes de Gulliver y él creía que tenía que escribir novela histórica. Está lleno de cosas que están escritas por encargo, que no es lo que el autor pensaba que era un plan de obra. Está escrito porque está escrito y la calidad del hecho literario se juzga en el hecho literario y lo que el escritor quiso hacer o planeó hacer, me importa 3 bledos. Okay. Creo que me estás haciendo trampa, que mezclaste todo, que hablaste de literatura por encargo, cuando yo en ningún momento hablé de literatura por encargo. No, hablé de... Pero me interesa... El vínculo con la obra. No monopolizar o no hacer de esto un diálogo, somos 3, así que... Bueno, a ver, son muchas cosas juntas. Yo soy más dubitativa, no sé, porque muchas tendría que haber tomado nota. Porque Juan empezó con esta cita de Hecker, ¿no? Con respecto al funcionamiento, la dinámica del taller, que tal vez suple la falta de lectores, pero bueno, o de seguridad personal del que está iniciándose. Entonces creo que, bueno, perdón, pero bueno, hay razones en los dos, ¿no? Tal vez lectores de la obra, ¿no? Gente que acompaña, como decía Juan, en un proceso casi que tal vez tenga que ver también esto con el apoyo afectivo, con esa necesidad de sostén en la mirada del otro. También tiene algo de que uno podría pensar, bueno, pero bancátela solo, ¿no? Pero hay algo en esa confrontación, para mí que es interesante. Yo también doy talleres en distintos ámbitos y en la universidad hace muchos años. Y me parece que si bien, bueno, el origen para mí siempre, porque no escriben en el taller, sino que traen sus textos y lo que sucede en el taller, por lo menos en las dinámicas que yo conozco, es una especie de confrontación de esa primera composición, una primera escucha, de la recepción de eso, ¿no? Por otro lado, se habló mucho de la recepción. Bueno, vos trajiste esa cita de Libertela, ¿no? La del único lector. Creo que, bueno, ahí sí hay un problema, tal vez, ¿no? Que tiene que ver con la época, que es esta, me parece, forma de encasillamiento o de etiqueta que tienen muchas veces los escritores, que sí, que está directamente relacionado con el mercado, ¿no? Y buscar en un escritor una forma que ya se conoce, ¿no? Y ahí vuelvo de alguna manera a pensar en esto de la voz separada de las otras voces como imposibilidad, ¿no? De esa voz única, de esa voz, de la famosa búsqueda de la voz propia, ¿no? Que también es una inquietud con la que muchos participantes de los talleres aparecen, ¿no? Y que yo me pregunto, bueno, ¿qué es la voz propia? Y esa idea de que uno va a ser idéntico a sí mismo todo el tiempo, ¿no? Que es más bien, yo supongo, un requerimiento del mercado. Bueno, leo a fulano porque incluso se dice, leo a un, no sé, por citar un autor muerto recientemente, un Oster, ¿no? Ya sé cómo va a ser la novela, más o menos. Ahí sí hay un tema que involucra de alguna forma, no la tengo muy clara, la época, las redes, la autoventa de uno mismo como un producto. La inmediatez. La inmediatez, por eso era, gracias, porque hablaron de la inmediatez, ¿no? Que hablaron con este autor, el autor les contestó. La inmediatez es alucinante, que tengas tan a la mano también al autor, si está vivo, ¿no? Y que con un clic te puedas comunicar. Y sucede también cuando uno escribe que enseguida alguien te escriben y te dicen, te leí, qué sé yo, a veces bien, a veces mal, a veces enojados porque no les gustó el final, que también tiene que ver con esta cuestión de convertir la obra y al autor en una especie de producto del que ya se espera algo determinado. Existen cosas como Goodreads, que ahí sí yo estoy firmemente en contra, que me parece horroroso eso. Goodreads es una aplicación, no sé cómo se llama. Es una red social. Una red social. Opina y califica libros. Califica libros. Entonces le ponen estrellas. 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas, 1 estrella. Como si fuese un restaurante, como si fuese un servicio, un producto.
Y lo que sucede con eso es que justamente volviendo a la soledad y al silencio reflexivo, lo que se salta es ese silencio reflexivo, ¿no? Es ese momento en que uno cierra el libro y se queda con uno mismo y se queda con eso que acaba de leer y pasa el tiempo y el libro se transforma en la cabeza de uno y se sigue transformando a la semana siguiente y a la otra, ¿no? Entonces, aplicaciones como esto, como Goodreads o como las mismas redes, ¿no? Que lo que hacen es decidir qué calificación le pongo, qué opinión tengo rápidamente del libro, me comunico con el autor rápidamente y le digo, sos un genio, soy tu fan. Ahí creo que sí que hay una zona interesante por lo altisonante, por lo ruidosa, por cómo también eso todo el tiempo está interfiriendo de alguna forma en esto que decía Mac, en la idea de escribir para un otro, pero como condición. Tal vez ahí sí hay algo, ¿no? Para no sé si para alarmarse, pero para pensar, como la imposibilidad de imaginarse imaginarse un tipo de recepción silenciosa, retraída, ¿no? Esto del único lector de Tela. Pero eso justamente, ese también es mi enemigo, digo, en tanto humano que promueve el espacio de taller y encuentros colectivos, es correrse de la mirada que proponen las redes y encontrarse con una mirada reducida, porque no es el taller o la soledad, es el taller o las redes. Digo, lo otro que está atravesando la mirada es, escribo para los likes, escribo para Goodreads, escribo para publicar, editoriales de autopublicación que estafan gente diciéndoles yo te saco tu libro y no tienen ni siquiera la decencia. Esas editoriales al menos le dicen te publico porque me pagás. Ni siquiera, al menos son sinceras. Lo que yo vengo a reivindicar son los espacios de talleres para correrse de todo eso y que haya al menos alguien que te diga, che, te falta escuchar a 5 o 6 personas que te acompañan en un grupo y no a un montón de gente que anda por ahí y que te van a ponerte un dedito arriba, un dedito abajo, un corazoncito. No vengo a reivindicar lo colectivo en oposición a la instancia solitaria de escritura, sino frente a la falsa socialización del algoritmo y las redes. Bueno, no sé ni qué hora es, pero me gustaría, si tienen ganas de hacer algún comentario, una pregunta, una puteada, lo que tengan ganas, el micrófono está abierto. Dale. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Candela. Llegué un poquito tarde, así que me incorporé, pero estaba tomando nota un poco del último debate que se abrió al final. Y a mí me gustaría hacerles una pregunta, pero voy a empezar con primero un rodeo, porque yo soy como los perros que antes de sentarse tiene que dar una vuelta. Yo soy socióloga y también soy políglota, soy profe de portugués. No importan estos datos autobiográficos, pero lo que sí importa es que me considero una escritora frustrada. A mí me gusta mucho la literatura, pero me cuesta la literatura. Me cuesta leer literatura y me cuesta escribir literatura. Entonces, algo que me resonó mucho de lo que decía Maximiliano era, respecto a esta frase del taller, era, digo, bueno, si vos estás convencido o convencida de que lo que haces vale la pena, asistís a un taller, ¿no? O te sometés a la mirada de alguien que puede evaluarte, pero yo estoy convencida de que dice algo bueno. Y la verdad es que no estoy de acuerdo con eso, no me parece que sea así, porque me parece que algo del bancátela es algo muy neoliberal, si me permiten decirlo, porque de alguna manera yo tengo que confiar tanto en mí misma y tengo que estar tan segura de mí misma que no importa quién sea la otra persona, imaginario o no, que va a tener una respuesta frente a lo que yo escribo. Sí me parece muy interesante lo que dijo Juan respecto a la dimensión afectiva, porque yo tengo esos impulsos de reclusión, donde digo, bueno, voy a cerrar todo, esto nunca va a ser tan oscuro y tan silencioso como para tener la concentración suficiente para escribir al menos 1 hora. Ayer me quise sentar a escribir y escribí 10 minutos y dije, tengo que seguir escribiendo, pero no quiero Bueno, entonces frente a eso, frente a lo insoportable de la soledad, en un punto, el gesto de reconocer que hay otros que nos habitan no solamente cuando estamos sentados o sentadas con la computadora, el lápiz o la máquina de escribir, porque hasta pensé en comprarme una máquina de escribir a ver si por lo menos era un poco más creativa, pero un punto yo creo que la pregunta es, ¿qué es la literatura? Si la literatura son las citas que ustedes mencionaron al comienzo, lo cual forma una comunidad entre nosotros, porque todos reconocemos si hemos leído alguna vez a todos esos autores. Si hemos leído todos
todos esos autores es porque nos gusta la literatura, o quizás yo no leí esos autores, pero me gusta la literatura igual. ¿Para qué escribir? ¿Para qué escribir? Es una gran pregunta, porque si el objetivo es la obra, siempre fracaso. Si el objetivo es el producto, siempre fracaso, porque tengo fragmentos por todos lados. O sea, mi casa está llena de papeles, de fragmentos, de cosas que escribí en cualquier lado, desde la reclusión absoluta de la noche hasta en un colectivo volviendo medio fumada. No importa, el punto, mi pregunta para ustedes es, si la pregunta es, ¿qué es lo que hace un buen escritor? ¿Qué es lo que hace un buen escritor? Porque ya sé que es una pregunta trillada, pero me la pregunto para poder yo decir, bueno, si esto lo hace bueno, si esto tiene valor, yo puedo asemejarme de alguna manera, puedo practicar, puedo hacer rituales, ¿para qué? Para ver si eso logra algo. Entonces yo pensaba en esto de, bueno, ¿para quién escribo entonces? Escribo para que otros me lean. Y si no les gusta lo que yo leo y lo que yo escribo, capaz que eso me desanima. Pero capaz que eso también puede ser mi motor para decir, che, me pareció una mierda, bueno, vuelvo a escribir. O que me digan, che, esto está buenísimo. Y diga, quiero seguir escribiendo. Sí. Sí. Candela, sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo que hace a una buena escritora? Bueno, yo no tengo idea qué es lo que hace a una buena escritora en términos generales. Lo que te diría es que suspendas la exigencia de obedecer al ideal de una buena escritora para escribir. Hemingway, otro que trajo Maxi, decía, el primer borrador de todo es una mierda. Murakami dice, escribo 100 páginas antes de escribir la primera palabra de valor de un libro. Entonces, sentarse frente a la computadora, al cuaderno, a la máquina de escribir. Igual yo te recomiendo que escribas a mano. Se reyeron un poco con lo de la máquina de escribir. Nietzsche decía que nuestros elementos de escritura moldean nuestro pensamiento. Escribí a mano, te va a liberar un montón. Yo diría que antes de sentate a escribir y punto, y escribí las 100 páginas que tira Murakami, escribí esos borradores que son una mierda que pide Hemingway, y fíjate si después empieza a aparecer algo. Hay una idea, a mi gusto equivocada, y es que un día García Márquez se agarró, se levantó, se tomó un café, y mientras la mujer se iba a laburar, porque la mujer lo mantenía, García Márquez, empezó muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar el día en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo. ¡Pum! Soy un genio, dijo. Sacó, vamos carajo, qué capo que soy. No fue así. Porque esa frase que contiene 3 tiempos narrativos diferentes dentro de la novela implica haber escrito la novela para poder escribir esa frase. Entonces, escribí 100 páginas o 200 o 400, escribí un libro entero que no sirva para nada y suspendé la idea de calidad hasta que la calidad aparezca. Porque si te sentás a escribir pensando tengo que ser una buena escritora, no sucede nunca. La última. Hay un cuento de Bukowski que se llama El Gran Poeta. Va el periodista a la casa de un poeta y le pregunta, ¿y usted por qué escribe? Y el poeta le responde, ¿y usted por qué caga? ¿Está bien con eso, Candela? No, estoy de acuerdo con lo que te dice Candela, Juan. Pero que creo esto, ¿no? Que la escritura aparece escribiendo. Entonces, y eso nos pasa a todos, ¿no? Hasta, no sé, el más genial, no sé, es que también es lo grandioso de la escritura, ¿no? Digamos, las capacidades del escritor aparecen después de escribir, o sea, antes no las tiene, las tenés cuando escribís. Y por eso también escribiste. Entonces, bueno, comprobás que las tuviste, ¿no? Porque te las arreglaste, mejor, peor. Pero después tenés que escribir otra cosa y de nuevo no las tenés. Las tenés cuando ¿no? Cuando, bueno, aparecen las primeras páginas y la cosa avanza en algún sentido. No necesariamente a partir de la idea, del argumento, ¿no? Sino a veces es un ritmo, a veces son una serie de palabras que conforman una mera forma compositiva que te lleva a otra, pero no está antes, ¿no? Está en la escritura misma. Eso es increíble. Y por otro lado, esto que decías, bueno, ¿qué hago? Hago un ritual, prendo una vela, ¿no? Que me parece que, bueno, ahí sí, no sé, hay gente que también da talleres y enseña a prender velas, y conozco, pero me parece que eso es intransferible, ¿no? Que de dónde te viene la inspiración, te viene a vos, ahí sí que sos única, ¿no? Estás atravesada, como decíamos, de las voces, de la tradición, de tus lecturas, de tu biografía, de tu imaginación, de las películas que viste, de los novios que tuviste, no sé, de todo eso que es solamente tuyo, y eso sí es intransferible, o sea, eso no va a venir una
un escritor y te va a decir algo que a vos te sirva. Bueno, yo para escribir, no sé, doy 3 vueltas, me pongo una sábana y, no sé, y huelo menta, qué sé yo. Para ese tipo le sirve. Pero, digo, eso no, a mí no me sirve para nada, ¿no? Pero en cambio sí hay técnicas y hay cosas muy concretas que no hacen a la escritura y para nada hacen a un buen escritor, pero que sirven a la hora de resolver algunos problemas. Y eso sí me parece que un taller lo puede aportar, ¿no? La mirada de un otro que esté viendo tu texto y que te pueda decir, bueno, cómo salir de un embrollo, ¿no? Uno es un apoyo y un tipo de mirada que puede ser muy esclarecedora, muy reveladora también de la escritura propia, ¿no? Eso. Yo creo que una sola cosa, perdón. Yo creo que se puede hacer algo mucho más interesante que luchar contra el deseo de escribir. Mucho más interesante, mucho más profundo, esclarecedor, nutritivo, que es leer. Digamos, si no podés escribir, lee. Lo único que se me ocurre decirte es, pará de luchar contra la imposibilidad de escribir y lee. Si lees y lees y lees y lees y después de leer mucho no podés escribir, tal vez sea porque no tenés que escribir, tal vez sea porque no tenés que escribir. Pero sin embargo, ¿quién te va a decir que no sos una gran lectora o quién te va a decir que no disfrutaste muchísimo durante todas las horas que le dedicaste a escribir? A mí no me refiero a tu caso en esta ocasión, pero me llama muchísimo la atención cuando escucho a gente que publica libros o escribe y sin embargo confiesa que tal vez no lee mucho o que tal vez le cuesta leer. Y digo, pero hay algo ahí que no está funcionando. Digamos, ¿cómo es que querés ser escritor y no lees? ¿O cómo es que querés escribir y no lees? Digamos, si nuestro mayor gran escritor, a secas, que Juan citó sin citar en varias ocasiones en esta noche, se creía mucho más un lector que un escritor. Si el propio Borges decía, yo no soy un escritor, yo leo, ¿qué queda para todos nosotros? O sea, leamos. Creo que no hay técnica que te lleve a la escritura. No es que escribir a mano, la máquina de escribir, la computadora. O sea, lo único que te va a llevar a escribir y que esa lectura se haga carne, que sea una cosa completamente proteica para vos. Es lo único que se me ocurre para decirte y no tengo la menor idea de lo que hace bueno o grande a un escritor. No tengo idea, solo lo reconozco cuando lo leo. Me pasa eso. No sé si podría ponerlo en palabras. Bueno, creo que quería hacer una pregunta que ya se fue contestando escuchándolos. Me hace acordar la charla de Fontana Rosa. ¿Se acuerdan de las buenas palabras y las malas palabras? Que las buenas palabras les pegan a las malas. Entonces, estamos tan imbuidos de prejuicios intelectuales. La pregunta puntual sería ¿cuáles son las variables que definen que esto es una buena novela o que no? Muchas veces pensamos que Corín Tellado no era escritora y vendió millones y llegó a millones de corazones de mujeres o de hombres. Entonces, pero uno habla de Corín Tellado y cuando escribís algo... Entonces, ¿cuál sería la variable? Sacándonos esos prejuicios intelectuales que creemos que Borges es una cosa... No sé si se entiende lo que yo les quiero Se preguntar. entiende y yo voy a hacer una predicción. Nadie te va a poder responder esa pregunta en esta mesa y probablemente todos los que intenten hacerlo va a recurrir a argumentos metaliterarios. Te va a decir algo sobre lo que el escritor hace y no va a decir nada sobre el libro. Ojalá esté equivocado. No sé, porque es raro, porque es una buena novela y por qué no un buen libro de poemas o un buen ensayo o un buen cuento. Me sumo a la pregunta de tu nombre. Marcela. Me sumo a la pregunta de Marcela y te pregunto yo, ¿qué es lo que hace que algo sea buena literatura, el género que quieras? Yo trataría de ir un paso antes, es qué es lo que transforma algo en literatura. Ya ni siquiera hablo de buena o mala literatura, porque Corín Tellado yo creo que es literatura, solo que es mala literatura. Claro, pero al mismo tiempo uno puede disfrutar muchísimo de la mala literatura. También, ¿por qué no? O yo no soy de esos lectores que dicen, no, yo a los 11 años leí los 7 tomos del Busca del Tipo Perdido y a los 13 el Ulises de Joyce y a los 15 ya había leído todo Tolstoy. No, yo empecé leyendo mierda. Básicamente porque no
sabía qué leer, entonces leía todo lo que caía en mis manos. Solo que a lo largo de muchas mierdas y algún que otro tesoro, fui buscando primero lo que me interesaba a mí y después creando familias literarias, después sobre todo escuchando a la gente que sabía mucho más que yo. Y ahí estoy de acuerdo con Juan, digamos. Yo fui a un taller literario durante 1 año y medio, es el único taller que fui en mi vida, pero porque sentía tenía una actitud completamente reverencial hacia aquella persona que lo daba, porque creía que sabía todo, que por supuesto no lo sabía todo, pero creía en su palabra y él me hizo descubrir un montón de otros autores. Y así fui de alguna forma entendiendo qué era, por un lado, primero lo que a mí me gustaba, después cuando uno se trabaja de esto y le pagan por leer o le pagan por escribir, bueno, ahí ya trata de munirse de ciertos rudimentos teóricos o analíticos para tratar de decir esto es mejor, esto es peor, esto es bueno o esto es malo. Pero muy probablemente, digamos, muchos de los libros que a mí más me gustan para ustedes sean malos y viceversa. Y al mismo tiempo, insisto con esto, yo puedo disfrutar mucho un libro malo. El libro que citó Juan, El nadador en mar solitario, yo lo leí casualmente no hace tanto. No me parece un buen libro, me parece sí la catarsis de su autor. Y sin embargo, lo que me conmovió ese libro, el estado de tristeza absoluta en la cual me instaló ese libro, lo recuerdo como algo positivo, como algo conmovedor. ¿Es un gran libro? Para mí no. ¿Es un libro que va a pasar a integrar la historia de la literatura? No. Para mí no. ¿Es un libro que voy a recordar dentro de 20 años? Probablemente no. Ahora esa tarde me destruyó. Y bueno, lo mismo que digo que se puede disfrutar de libros malos. Un libro malo es un libro torpemente escrito, que quizá ni siquiera tiene ideas demasiado interesantes. Son maravillosos, ¿no? Eso también es lo que tiene el arte, no solo la literatura, que no se puede medir en el sentido de bueno y malo, creo, ¿no? O sea, hay... Sí, pero ¿qué es lo que hace bueno un libro? Bueno, podríamos pensar, pues, cuestiones técnicas, qué sé yo, pero no son suficientes, ¿no? Un libro puede estar muy bien escrito, uno puede decir, bueno, tiene técnica el escritor, tiene pericia, ¿no? Mirá qué bien, qué hace esta operación, así, y que el libro no pase nada, ¿no? Y que uno diga, no. Y sin embargo, bueno, puede calificarse como libro bueno por esta pericia, ¿no? Lo que hace en general que un libro sea calificado como bueno o como malo son algunas instancias que sirven como legitimación de esas obras, ¿no? Que en general son las academias, ¿no? El mercado o ¿qué? El tiempo, sí, bueno, mediatizado por la gente, y por el mundillo literario, esto que decía Maxi. Bueno, yo lo repensaría ahora, ¿no? A ver si ese mundillo que te sacó de esas malas lecturas, si ahora no podrías enfrentarte y cuestionarlos también. Digamos, hay a veces, bueno, esa gente a la que nosotros miramos con cierta admiración y nos dicen tenés que leer esto y tenés que leer lo otro, ¿no? Entonces, bueno, uno dice, bueno, esa es la buena literatura, pero vuelvo a esa idea de Goodreads y todo esto. No existe esa cuestión binaria, ¿no? Y creo que no tiene en absoluto que ver con los lectores, con la cantidad de lectores. Ahí por supuesto que no, porque lo preguntabas. Incluso podríamos pensar que a veces es al revés, ¿no? Bueno, esa es otra discusión. Y es interesante el caso de Di Benedetto y Saer, ¿no? Porque Saer todo el tiempo intenta con Di Benedetto reparar una cierta injusticia, que es, bueno, no tuvo los lectores que se merecía, como si eso fuese una injusticia. Es raro, hace un año tuve justamente una mesa así sobre Di Benedetto y tomé el caso de Saer y leí los prólogos de Saer a Di Benedetto y las entrevistas de Saer sobre Di Benedetto, y es un Saer muy ofendido, muy apasionado, muy distinto al Saer que conocemos cuando habla de Di Benedetto, y
y lo que él dice todo el tiempo está como ofendido porque Di Benedetto no tuvo los lectores que se merecía, ¿no? Y uno dice, ¿por qué va a tener tantos lectores? Después tiene Si un lo montón que de hizo- lectores y dicen, ahora todos los boludos leen a Di Di Benedetto. Benedetto y no, nosotros que cuando éramos 5 leyéndolo somos los de verdad. Claro, te conozco desde Váyanse, Cemento. No, pero pará, nadie contestó que es buena literatura. Nadie contestó y nadie va a contestar. Yo podría En esta contestarte noche- que es la buena literatura para mí, pero obviamente llevaría un rato y me parece que hay otras preguntas, pero no podría decirte que es la buena literatura. Sí que es la buena literatura para mí, para mí como lector. Digamos. Entonces es simplemente una operación de transformación en tu opinión personal y tu gusto personal Es que- en algo que es se que usa vos tu gusto y el objeto. Perdón. Responderlo sería tener justamente una única respuesta, ¿no? Una respuesta ya preconcebida. Y la novela es buena cuando la atravieso, o sea, porque no sé qué es una buena novela. Es lo que decía antes. Leo un libro porque no sé cómo es, ¿no? Y escribo también, o en mi caso, por eso me cuesta tanto, porque no sé cómo es escribir. O sea, no lo sé, no me voy enterando de que así no es, entonces esas páginas no van, y que así puede ser, y me parece que lo mismo pasa con esa calificación de bueno o malo. No sé cómo es una buena novela hasta que la leí. Pero bueno, hay instancias o instituciones que saben lo que es una buena novela. Un editor puede decir, yo sé lo que es una buena novela porque yo sé lo que quiero para mi catálogo. Quiero gente entre 30 y 40 años que escriba de una manera tal, que tenga un montón de seguidores, que no caiga en algunas reglas del género, porque en mi editorial trabajamos... Bueno, él sabe que es una buena novela para ese recorte, o al revés, ¿no? Una instancia académica que ve en un corpus literario determinadas cosas que le sirven para pensar otras cosas por fuera de la literatura, el feminismo, el desastre medioambiental. Entonces, bueno, le toma de esa literatura una función, ¿no? Que les sirve para hablar de otra cosa. Pueden ser cuestiones temáticas o pueden ser cuestiones también formales de la composición. Bueno, un crítico puede ver en determinada operación formal una buena novela porque le sirve para explicar alguna cosa, ¿no? Pero la buena novela creo que a priori no existe. Si no sería muy, muy, muy aburrido, ¿no? Sería como, bueno, decidir entre la Coca-Cola y la Pepsi, ¿no? Hola, soy Pamela y mi pregunta es, va más como por el lado de sentimiento de la inspiración. Hace un tiempo más o menos cercano participé en uno de tus talleres, Juan, sí, y para no olvidarme escribí. Cuando escribo existe, pero cuando lo leo desaparece. ¿Qué haces ahí cuando el sentimiento está ahí, cuando lo escribí, la inspiración, y después ya cuando lo dejas ahí, lo escrito un poco olvidado, y después cuando lo lees, como que vuelve eso de ahí? ¿Vuelve o no vuelve? Claro, más o menos, depende cómo los toman ustedes. Es que de eso se trata, de escribir en contacto con ese daemon o lo que fuere, y después volver unos días después, una semana, y a veces está y a veces no está. Y seguir escribiendo hasta que un día algo que escribiste, vas a volver al día siguiente o la semana siguiente y vas a seguir ahí. Y eso es el momento en que la literatura existe, en que corridos del momento de la emoción catártica o expresiva o dionisíaca, volvemos al texto y decimos, ahí sigue pasando algo. Es decir, cuando hay un encuentro con un otro, que somos nosotros mismos en el tiempo. ¿Cuándo existe? Cuando hay dos. Esos dos pueden ser vos y alguien que lo lee, vos en el tiempo. Cuando hay dos que reconocen que hubo un momento de expresión y hay un momento donde eso sigue vivo después. Si sigue vivo después, es que está ahí y no es solamente tu flash del momento. Una pregunta para Juan. Estudiaste en el lab de guión, ¿no? Yo estoy Estoy estudiando ahí ahora, está muy bueno. Preguntarte si las herramientas de la escritura de guión las usás en la literatura o no. No. Cero. O sea, cada tanto doy una clase sobre estructura de 3 actos para contarles, pero no. De hecho, yo tengo mucho aprecio por la web. También es un acercamiento profundamente apolíneo a la escritura de la creatividad, muy mental.
Y a mí me gusta otra cosa. Más allá de que el guión ya en sí mismo es un arte sin forma, entonces es un arte puramente conceptual y quizás está bien tener un acercamiento apolíneo y mental a eso, pero cuando, más allá de que tengo muchos puntos en contacto con Patricio Vega y la escuela, mi alejamiento, sigo hablando todos los meses con Patricio de cine, tiene que ver con eso, con decir, yo no quiero encarar la creatividad desde un lugar pensado. No quiero tener una idea previa, no creo en que hay que bajar al papel, quiero encontrarme con la forma sensible y en el proceso que vaya apareciendo lo otro, que no sé qué es. La pasé muy bien en el laboratorio, lo súper recontra recomiendo, pero no, lo que yo practico, lo que yo enseño, tiene que ver mucho más con la línea de, si quiere, de cartoon, de un ida y vuelta entre la imagen y la idea, donde la imagen, la pulsión, siempre tiene el saque. Bueno, si no hay más preguntas, si les gustó la charla, el mes que viene hay otra. Vamos a seguir discutiendo literatura. Gracias a mis invitados por estar acá. Y gracias a ustedes.